Feliz noche, estimados participantes. Quien les habla, la tutora y profesora Yosbeli Vázquez. Les doy la más cordial bienvenida a este cuarto y último encuentro síncrono del trimestre 2025-3, donde conoceremos el cuarto núcleo temático de la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2, secciones 1 y 2, el cual constituye un espacio de aprendizaje donde se conocerá el tema Medición en Psicología de la Personalidad, que contempla profundizar en el desarrollo de los instrumentos de evaluación en la psicología de la personalidad para el diagnóstico de patologías de base. Asimismo, se conocerán los aspectos esenciales en la medición de la personalidad, validez y confiabilidad, test psicológicos para la medición de la personalidad. Voy a explicar los detalles de la actividad sumativa 4, para la cual se seleccionó como estrategia de aprendizaje y evaluación la realización de una presentación. Esta actividad evaluativa tiene como fecha de entrega la semana 10, es decir, a partir del lunes 17 de noviembre hasta el domingo 23 de noviembre, siendo la fecha límite para esta cuarta entrega el día martes 25 de noviembre. Recordemos que ninguna de las actividades tiene plazo ampliado. Esta cuarta actividad sumativa estará disponible desde el lunes 17 de noviembre hasta el martes 25 de noviembre. Este encuentro también es oportuno para informar que aún se encuentran en proceso de retroalimentación y calificación de la actividad sumativa 3, que consistió en la realización de un portafolio digital. Por otra parte, es importante que también tengan presente que a partir de la semana 10 también inicia el periodo de solicitud de la prueba remedial. Esto es desde el lunes 17 de noviembre hasta el viernes 28 de noviembre, que son semanas 10 y semana 11 del trimestre en curso. En caso de solicitar esta actividad remedial, el estudiante debe cumplir con varios requisitos, siendo el principal y obligatorio que el mismo debe haber entregado las 4 actividades sumativas, así como tener una calificación mínima para que esta solicitud sea autorizada. Es decir, haber obtenido con la sumatoria de estas 4 evaluaciones entre 38 y 56 puntos. Debo aclararles en este punto que la aprobación al derecho de la prueba remedial es realizada únicamente por la coordinación del área y es tramitada por ustedes a través de la zona estudiante. Ahora bien, entrando propiamente en la explicación de la actividad sumativa 1, cuya estrategia, como ya les mencioné, es una presentación que tiene como propósito desarrollar los instrumentos de evaluación en la psicología de la personalidad para el diagnóstico de patologías de base. Darán respuesta a lo que se les pide. Luego de leer, revisar y consultar el contenido de la unidad 4, cuyo tema es medición en la psicología de la personalidad, se propondrán a diseñar una presentación en PowerPoint en base al contenido de la unidad 4, el cual contempla lo siguiente. Subtema, medición en psicología de la personalidad, deben desarrollar aspectos esenciales en la medición de la personalidad, validez y confiabilidad de la medición de la personalidad, test psicológicos para la medición de la personalidad, van a definir y describir qué son los test proyectivos, qué son los test psicométricos, qué son los test gráficos, qué son los test de lámina. Asimismo, esta actividad contempla que ustedes hagan
una ficha técnica de cada una de las pruebas psicométricas y proyectivas más utilizadas en el área de psicología de la personalidad, tales como Inventario Multifásico de Minnesota, o como está abreviado con sus siglas, MMPI-2. El Inventario Multiaxial Clínico de Millon, abreviado con las letras MCMI-2. El test de los 16 factores de personalidad de Cattell, ampliamente conocido como 16PF. Actualmente la versión que van a conseguir por allí es el 16PF5. El Inventario de Personalidad de California, CPI. El Cuestionario Big Five, BFQ. El Inventario de Personalidad Neo Revisado o NeoPeer. El test proyectivo de Bartek 8 campos. El test de la persona bajo la lluvia. El test del dibujo de la figura humana de acuerdo a la propuesta de Karen McCover. El test de relaciones objetales de Philipson. El test de apercepción temática o TAT en su versión de adultos. El test de apercepción temática infantil, conocido como CAT, en sus dos versiones, la versión humana y la versión de animales. El test High Street Person, abreviado como HTP, que es el test casa, árbol, persona. El test Pate Noir o pata negra. El test de manchas de tinta de Rorschach y el cuestionario desiderativo de personalidad. Es importante que describan la importancia de conocer cuáles son los aspectos esenciales de la medición en psicología de la personalidad mediante estos test psicométricos y proyectivos. El objetivo de la presentación es exhibir el contenido, en este caso de la medición de la personalidad, a través de, por supuesto, el texto que sustente cada uno de los aspectos que se les están solicitando. Asimismo, es importante apoyar con imágenes coherentes acerca de todos estos subtemas. Como están desarrollando fichas técnicas, ustedes van a colocar la imagen de cada una de las pruebas y la descripción que corresponde a una ficha técnica. Es importante que los colores de las diapositivas permitan visualizar el texto que allí esté plasmado y que la fuente o el tamaño de la letra sea legible. Al igual que en la mayoría de las unidades de esta unidad curricular, las lecturas bases para esta unidad también es el manual o los manuales de psicología de la personalidad de Bermúdez y otros. Ahora bien, con respecto a lo que son las disposiciones de forma de esta presentación, van a elaborar esta presentación basada en 20 a 30 láminas diseñadas en PowerPoint, pero pueden utilizar cualquier otra herramienta tecnológica, llámese Canva, Prezi, siempre que estén desarrollados y que el enlace que ustedes suministren en la presentación se encuentre disponible para ser visualizado. La presentación debe contener un mínimo de 20 láminas y un máximo de 30. Si se exceden un poquito, 5 láminas más, no pasa nada. Esta presentación contiene algunas particularidades que, si bien es cierto, no se establecen en los criterios de evaluación, pues vamos a hacer las formalidades debidas. La lámina 1 debe contener la portada institucional en el que se incluye el membrete de la universidad, el título centrado, en este caso el tema es medición de la personalidad, el nombre completo de ustedes, el número de su cédula de identidad, la sección a la que pertenecen, el nombre correcto del tutor, en este caso, profesora Yusbeli Vázquez, ciudad, mes y año. Esta presentación debe incluir su introducción, donde ustedes describan cuál es el objetivo
de esta presentación y mencionen brevemente cuáles son los aspectos teóricos que abordarán. En la introducción no se realizan definiciones. Esto es una constante que me he encontrado en la mayoría de los trabajos. Ninguna introducción lleva definiciones. Las introducciones son para explicar el propósito del trabajo y explicar la estructura y todos los temas que se desarrollarán. Deben realizar las reflexiones y las conclusiones, que no son lo mismo. En el caso de las reflexiones, ustedes van a explicar, como ya les indiqué por ahí, la importancia de conocer los aspectos esenciales de la medición en psicología de la personalidad mediante los test psicométricos y proyectivos. Las conclusiones consisten en un breve resumen de los aspectos teóricos que ustedes abordaron durante su presentación. La última lámina, aun cuando no es un criterio formal de evaluación, deben obligatoriamente describir cuáles son las referencias bibliográficas que ustedes están utilizando. Esta presentación la van a incorporar en el enlace correspondiente en el aula virtual en formato PowerPoint o PDF. Si utilizan algún documento en PDF para dar el enlace de Canva, Prezi o la aplicación que decidan utilizar, es importante que verifiquen que el enlace se encuentre disponible para ser visualizado al momento de la corrección, ya que se pierde mucho tiempo en el tema de mientras yo les pongo una calificación temporal a que yo vuelva a corregir. ¿Cuáles son los criterios de evaluación para esta presentación? La calidad de la información. Que todo lo que ustedes describan en relación con los aspectos esenciales de la medición, validez, la confiabilidad, la descripción de las fichas técnicas, se corresponda con lo que indica la literatura. No utilicen inteligencia artificial para hacer esta tarea. La información o las presentaciones que arroja la inteligencia artificial para el contenido de psicología es incompleto, está lleno de errores. En este caso, para hacer las fichas técnicas, ustedes tienen la obligación de irse a los manuales de instrumentos psicológicos a buscar las características de cada una de las pruebas que se les está solicitando. El contenido que esté de manera completa descrito, que esté bien organizado esa información, que ese impacto visual sea agradable, es decir, que se utilicen unas láminas o unas imágenes de manera coherente con lo que dice el texto o para apoyar el texto, que esté libre de errores ortográficos y que se realice la reflexión del tema. Como ya les indiqué, esta tarea tiene como fecha de entrega la semana 10, que va desde el lunes 17 de noviembre hasta el domingo 23 de noviembre, fecha límite para esta cuarta entrega, martes 25 de noviembre. Ahora, con respecto a lo que son los aspectos teóricos que deben abordar en esta presentación, con respecto o específicamente en el subtema de medición en psicología de la personalidad, aspectos esenciales de la medición de la personalidad, vamos a partir de la afirmación que durante años se ha analizado el concepto de personalidad para entender el porqué del comportamiento de los individuos. Con el transcurso de los años ha surgido la necesidad de medir sus características psicológicas a partir de la construcción de instrumentos y estrategias que analicen y evalúen el comportamiento. En este sentido, la medición de la personalidad debe constar de datos objetivos, de una validez y confianza en el medio donde se realice. Para muchos autores, la personalidad es muy compleja de medir, por lo cual se han diseñado variedad de instrumentos, métodos para la investigación y la recolección de datos. Morris señala los siguientes pasos al momento de realizar esa evaluación, esa medición de la personalidad, a través de entrevistas clínicas, test objetivos, los test proyectivos. La entrevista clínica o la entrevista psicológica o personal
Tiene como finalidad recabar todos los datos acerca de la historia de vida de la persona a la cual se vaya a someter a evaluación, el uso de test objetivos o test psicométricos. Los más conocidos son los inventarios de la personalidad, los cuales están estructurados mediante una serie de lineamientos, pautas y normas. Usualmente constan de respuestas cortas que ustedes deben vaciar o que la persona debe vaciar en un formato. Los test proyectivos, que también son de amplio uso en el área clínica, organizacional y educativa, constan de estímulos ambiguos sencillos que en los sujetos pueden provocar diferentes respuestas, como también van a tratar de medir el carácter global o total de la personalidad con diferencias desde el punto de vista de los rasgos de personalidad. El evaluador psicólogo debe partir de hechos como conocer los instrumentos, es decir, que la persona que aplique instrumentos debe conocer su teoría, su origen, para qué sirve, cuál fue el año de su creación, cuál fue el contexto de su creación. Si una persona está entrenada y no sabe aplicar una prueba de personalidad, los resultados que deriven de allí pueden ser alterados. Si no se sabe aplicar y corregir una prueba, pues los resultados de esta serán inválidos. Es importante tener un fundamento teórico sobre ello, manejar la técnica de la aplicación, conocer la historia de vida de la persona evaluada, establecer una serie de observaciones durante el proceso que realiza con la persona evaluada. Estos son estándares en el área de evaluación psicológica que ustedes lo van a profundizar tanto en psicometría como en métodos de evaluación. Pero el evaluador también debe tener claras sus responsabilidades e implicaciones éticas del proceso de evaluación. Y desde luego, saber que un instrumento psicológico solo es una herramienta propia de un proceso en el cual están involucrados otros agentes de los cuales también se obtiene información. Así, gran parte de la responsabilidad de los resultados de un instrumento psicológico está en manos del evaluador y no de la prueba como tal. La prueba puede haber tenido los índices de confiabilidad y validez más altos, pero si no se le da el manejo adecuado a esta recolección de datos, pierde estos indicadores. Lo mismo sucede cuando el evaluador no logra integrar la información recogida, para lo cual no podrá descuidar el contexto sociocultural donde se desenvuelve la persona evaluada. En cambio, si el evaluador optimiza el proceso de aplicación, maneja los instrumentos, conoce los fundamentos teóricos, respeta los aspectos éticos de su disciplina y tiene claros los conceptos de adaptación, validación y estandarización de pruebas, los resultados que se obtendrán de dicha evaluación serán válidos, confiables y permitirán seguir de forma segura el proceso que requiere el evaluado. La evaluación psicológica la definiríamos como aquella rama de la psicología encargada de la aplicación, calificación e interpretación de instrumentos psicológicos, que se enriquecería con el aporte del psicólogo evaluador en el proceso interpretativo de los resultados basados en todo lo mencionado anteriormente. Esto último porque la evaluación psicológica es una de las actividades más comunes que realiza el psicólogo profesional, al punto que sería muy complicado ejercer la psicología sin apoyarse en ella. Para realizar una evaluación de la personalidad rigurosa, es necesario tener la formación teórica adecuada y una experiencia tutorizada. Además, los modelos teóricos que hay detrás de estas evaluaciones sustentan las valoraciones profesionales, por lo que es esencial el conocimiento de los mismos. En lo relativo a la interpretación, las pruebas de evaluación suelen dar un perfil de personalidad, pero en ningún caso existe una relación lineal entre este perfil y un patrón de comportamiento concreto. Es decir, todas las personas que obtienen puntuaciones altas en extroversión no tienen por qué actuar igual. Estaríamos hablando de perfiles con tendencia a comportarse de cierta manera. Del mismo modo, un mismo perfil puede sugerir diferentes tipos de personalidad.
Por lo tanto, es fundamental tener cautela al momento de realizar las interpretaciones. Con respecto a lo que es la validez y confiabilidad en la medición de la personalidad, la fuente más importante de obtención de datos sobre la personalidad y sobre distintas variables usadas en los estudios son los cuestionarios y los autoinformes. Desde pruebas más establecidas, como el cuestionario de Cattell para medir los 16 factores de personalidad, que propone en su teoría el NeoPeer para medir los 5 grandes factores de Costa y McCrae, o el EPQ para medir los factores de extraversión, neuroticismo y psicoticismo según el modelo de Eysen, hasta otros cuestionarios para medir específicamente determinados rasgos, tales como optimismo, autoeficacia y estilos de afrontamiento, e incluso medidas diseñadas específicamente para cada investigación. Las medidas usadas en los estudios de personalidad deben ser consistentes o fiables y además de ser indicadores válidos del constructo que se quiere medir. Para analizar la fiabilidad se pueden utilizar varios métodos. Se puede hallar su estabilidad temporal calculando el coeficiente de estabilidad de las puntuaciones en un test cuando se aplica a la misma muestra en dos momentos distintos, o lo que se conoce como fiabilidad test-retest. La fiabilidad máxima posible sería 1. Si en un test, para medir una variable que se supone debe ser estable, como puede ser este rasgo, ese coeficiente o correlación entre los dos datos de las dos ocasiones debe ser alto. Otro índice de fiabilidad trataría de ver si las distintas partes o elementos del test miden la misma conducta. La correlación entre todos estos ítems del test permite obtener su consistencia interna, o lo que se conoce como el coeficiente alfa de Cronbach. Muchos de estos elementos teóricos relacionados con la validez y confiabilidad se corresponde con el contenido de psicometría, pero que en este caso es importante que se ubiquen en lo que son las pruebas de personalidad. Otra prueba de analizar la consistencia se basaría en el uso de jueces expertos en la variable medida, analizando la relación entre sus observaciones o acuerdo entre jueces. Con respecto a la validez de las pruebas, es decir, si son indicadores adecuados de lo que se quiere medir, estarían la validez de contenido o demostración de que los ítems representan la conducta que se quiere medir, es decir, que cada ítem mide lo que pretende ser medido. La validez de criterio, que se calcula viendo la relación de la prueba con otras ya probadas que se supone miden constructos próximos o que pueden servir como referentes. Se pueden calcular a través de la correlación entre esta prueba y las otras que sirven de referente, en cuyo caso se hablaría de validez concurrente. Puede analizarse si las puntuaciones en este test predicen las puntuaciones en alguna prueba o conducta tomada un tiempo después, que a priori se entiende que deben estar relacionadas, en cuyo caso hablaríamos de validez predictiva. La validez de constructo, que busca garantizar que la prueba evalúa los rasgos que subyacen a las manifestaciones conductuales, y que se obtiene cuando se acumula la investigación de diversos estudios que muestran que el patrón de resultados es el esperado según la conceptualización teórica en que se basa. Un test podría no tener buena validez concurrente y tener validez predictiva, es decir, en el momento en que se crea y se relaciona con otras pruebas afines, no tiene una gran relación, pero sin embargo, con el tiempo puede predecir conductas mejor que las otras pruebas. Una de las aportaciones de los avances tecnológicos a los estudios sobre la personalidad radica en el uso de formatos informáticos para la aplicación de los cuestionarios. Las ventajas sería que los datos pueden vaciarse directamente a los correspondientes programas de análisis estadístico. El cuestionario puede hacerse mucho más interactivo y adaptado a cada persona. Pueden identificarse mucho mejor al usuario para aquellos casos en que se analiza la fiabilidad o estabilidad de una prueba aplicándolo en varias ocasiones, o cuando hay posteriores evaluaciones por tratarse de un estudio longitudinal. Cuando se trata de registros diarios que deben tener
lugar a una determinada hora, se puede saber si la persona está cumpliendo estos requisitos, lo que facilita la realización de estudios ideográficos. Puede recibir feedback o información sobre sus respuestas o datos más globales, lo que favorece su participación en posteriores etapas de la investigación y un menor abandono en los estudios longitudinales. Se tiene acceso a muestras más numerosas e incluso traspasando las fronteras de cara a estudios culturales. La tecnología ahora es tan accesible que puede responderse a las preguntas mediante distintos dispositivos portátiles y en el entorno que se quiera realizar el estudio. Algunas debilidades sobre los datos obtenidos por Internet es que uno de los principales problemas es el tipo de muestra que usa esta tecnología, que puede no representar por igual a toda la población. Algunos autores indican que las muestras usadas en los estudios a través de Internet son más diversas, atraen a más personas del sexo masculino, el rango de edad es más amplio y la diversidad socioeconómica es mayor. Otra idea que se tiene es que los datos serían menos fiables y aunque podría ser que alguien intentara engañar en sus respuestas, no sería diferente del engaño o los sesgos que puede haber de la misma forma en los cuestionarios de papel y lápiz, que algunas pruebas lo contemplan como las respuestas que son hechas de acuerdo a la deseabilidad social o que están distorsionadas. Se usa también otro tipo de métodos para obtener datos en los estudios de personalidad. La entrevista, algunas de carácter más estructurado o fijo y otras más abiertas, usadas generalmente desde aproximaciones clínicas, las observaciones naturales o el estudio de experiencias diarias, el registro del funcionamiento fisiológico a través de electrocardiograma, el registro de las respuestas psicogalvánicas, cambios en la actividad eléctrica de la piel debido al sudor, cambios en la presión sanguínea o en la frecuencia cardíaca, electroencefalograma, resonancia magnética funcional, que permitiría mostrar en imágenes las regiones cerebrales que llevan a cabo una tarea determinada, lo que permite, a partir de esta zona más iluminada, virtualmente analizar los datos entre la actividad en el cerebro y los estados cognitivos y emocionales, actividades ante distintos tipos de estimulación. En estos estudios de personalidad que acabo de describir, usualmente suelen ser estudios de laboratorio o estudios experimentales y se requiere de un aparataje mucho más sofisticado que el entrenamiento en pruebas. Los diferentes niveles de análisis, como cuestionarios, registro fisiológico, tareas de laboratorio, rendimiento, proporcionan datos sobre distintos aspectos del funcionamiento de la persona y el desafío es relacionar todos para poder entender cómo funciona la personalidad como un sistema o como un proceso. Ahora bien, con respecto a lo que es el subtema, test psicológicos para la medición de la personalidad, proyectivos y psicométricos, gráficos y láminas, ustedes van a hacer una breve descripción acerca de lo que son los test psicológicos para la medición de la personalidad, cómo se clasifican, cuáles son las características de los test proyectivos de personalidad de manera general, cuáles son las características de los test psicométricos para medir la personalidad, cuáles son las características de los test gráficos y de los test de lámina. Las técnicas proyectivas, que son pruebas basadas en la actuación, como el test de Rorschach, el test de percepción temática, siguen estando aún en uso y para muchos profesionales son instrumentos valiosos en el diagnóstico y evaluación de los trastornos de la personalidad. Para que su uso sea adecuado, debe estar integrado dentro del más complejo proceso diagnóstico, que es donde deben ser valoradas. Y además, se debe recibir un entrenamiento especial tanto para su aplicación como para su corrección. Las técnicas proyectivas, una de las críticas que se ha hecho es que supuestamente la catalogan como subjetivas. Y esto no es así. Tanto el test de Rorschach como el test de percepción temática tiene sus manuales tal cual como las pruebas psicométricas que han sido aplicadas en gran número de personas para poder estandarizar de ciertas maneras lo que son las respuestas más populares. Para que su uso sea adecuado, debe estar integrada dentro del
más complejo proceso diagnóstico que es donde deben ser valoradas. Las técnicas proyectivas tienen algunos problemas sin resolver, como yo diría entre comillas, la ausencia de un marco teórico homogéneo. El psicoanálisis ha sido el marco teórico de mayor influencia en el uso de estas técnicas, ausencia de tipificación de las consignas de aplicación, de los procedimientos de calificación, corrección e interpretación. Yo difiero aquí con el tema de las consignas porque usualmente, al igual que las técnicas psicométricas, las consignas para la aplicación de las técnicas proyectivas son estándar. Hay una necesidad de formación intensa y extensa para trabajar el proceso de interpretación de las mismas. O sea, que se debe tener conocimientos muy específicos de muchas cosas para hacer el análisis adecuado. Jamás los test proyectivos pueden ser utilizados como medios únicos para el diagnóstico. La información que ofrecen estas técnicas son hipótesis de trabajo que deben ser corroboradas por otros test cuantificables, como son otras pruebas de inteligencia y de personalidad. Y por supuesto, por la entrevista al paciente y personas cercanas a él. Usualmente en el área clínica, cuando hacemos selección de personal, cuando hacemos estas evaluaciones de competencias para optar a un posgrado, a un puesto, se suele usar la combinación de algunas técnicas proyectivas con técnicas psicométricas para corroborar esos datos que salgan en esa prueba proyectiva. Un rasgo de personalidad obtenido en cualquier test será tenido en cuenta si tiene consistencia estadística, es decir, si ese rasgo se halla presente en varios tests. Las técnicas proyectivas se clasifican en estructurales, es decir, son aquellas técnicas que presentan al sujeto un material visual de escasa estructuración y él debe estructurar ese material diciendo qué es lo que ve, que es el ejemplo del test de manchas de tintas de Rorschach. Las técnicas temáticas son técnicas que presentan al sujeto el material visual con distintos grados de estructuración de contenido humano o parahumano, y el sujeto debe narrar una historia estructurando de ese modo el contenido de dicho material. Ejemplo de una técnica temática es el test de percepción temática de Murray, que es la versión de adultos. En el caso del niño es el test de percepción temática infantil en su versión de humanos y en su versión de animales. Las constructivas son técnicas que es en que se entrega al sujeto el material de construcción. Él debe organizarlo y construir algo de acuerdo a una consigna dada. Por ejemplo, el test de la casa de Averasturi. Las técnicas expresivas, técnicas en las cuales se da al sujeto la consigna verbal o escrita de dibujar una figura. Ejemplo, el test de la figura humana, el test de la familia. Dibuja una familia que tú inventas. El test de la figura humana dibuja una persona o dibuja un hombre de acuerdo al autor. Las asociativas, técnicas en que se le da al sujeto una consigna verbal o escrita. El sujeto debe expresar de forma verbal o escrita sus asociaciones frente a palabras, frases o cuentos. Ejemplo de ellos son las frases incompletas de Rotter. Ahora bien, entrando en lo que son las particularidades de algunas de las pruebas, debo mencionar que los test conocidos como MMPI, el 16PF y el inventario de personalidad de Eysen se encuentran entre las pruebas objetivas o psicométricas de mayor uso en el mundo, dada la tendencia a valorar la objetividad de los test mediante la psicometría. Ahora, con respecto a lo que son las fichas técnicas. Estas fichas técnicas deben contemplar el nombre completo de la prueba, los autores que la han desarrollado, el año donde se desarrolló, la edad de aplicación de las mismas, el objetivo, el número de ítem, las escalas y el tiempo de aplicación. Cada una de esas lo van a buscar en los respectivos manuales. En el caso de el inventario multiaxial clínico o conocido como MMPI-2, sus autores son Stark, Hathaway, McKinley. Fue por allá en el año 1989, se aplica a partir de los 18 hasta los 90 años. El objetivo de este test es evaluar la personalidad y detectar trastornos psicológicos. Las escalas de validez de esta prueba evalúan la honestidad y la consistencia de las respuestas de la persona. Las escalas clínicas evalúan la presencia y la gravedad de problemas psicológicos como
la presencia de depresión, ansiedad, psicopatía, paranoia, esquizofrenia, hipomanía e introversión. Es una prueba válida y confiable, además de que es fácil de administrar, más no de corregir, ya que requiere de una interpretación cuidadosa y experta. El tipo de medida de esta prueba es de autoinforme, tiene 567 ítems, evalúa 10 escalas clínicas, 4 escalas de validez y el tiempo es largo, entre 1 a 2 horas. En lo que se refiere al inventario multiaxial clínico de Milon, o conocido como su sigla MCMI, en cualquiera de sus versiones, fue desarrollado por Theodore Milon en el año 1983. También se aplica en la población adulta a partir de los 18 años. Su objetivo es evaluar la personalidad y los trastornos de la personalidad con el objetivo de identificar patrones de personalidad y trastornos de la misma en adultos. Esta prueba tiene 175 ítems y describe 11 escalas de trastornos de personalidad. El tiempo es más corto que el anterior y tiene un aproximado de 30 a 60 minutos para su aplicación. El 16PF, que así se le conoce en todas las áreas, es el test de los 17 factores de personalidad creado por Raymond Cattell por allá en el año 1949. Tiene algunas versiones y tipos que han sido actualizados. Se aplica a partir de los 16 años. Evalúa la personalidad en 16 factores o em, dicotomías. Tiene 185 ítems, salen 16 factores de personalidad o escala. También tiene un tiempo de aplicación entre 30 y 60 minutos. La prueba tiene varias formas de presentación. Esta prueba de presentación 16PF está la forma A, B, C, D y F, pero también está el 16PF5. Los autores, como ya mencioné, está Raymond Cattell y Herbert Eber. La forma de administración, esta prueba puede ser aplicada, es lo interesante, de forma individual o colectiva a partir de los 16 años. La forma A y B requieren un nivel de enseñanza educativa medio superior. La forma C y D es menos exigente en cuanto al nivel educativo y las formas E y F están diseñadas para personas que presentan déficit en su formación y nivel de comprensión lectora. O sea que esta prueba ya tiene establecida pues el tipo de población en el que se va a aplicar. La forma C, que es la que usualmente se utiliza de manera estándar, se aplica en algunos casos sin límite del tiempo. Habitualmente la persona suele demorarse alrededor de 40 minutos. Esta prueba se basa en los datos aportados por el análisis factorial y sugiere que existe una estructura natural y unitaria de la personalidad, donde el rasgo es la tendencia relativamente estable del comportamiento y que puede ser llevada a un cuestionario y medidas de un sujeto. La corrección de esta prueba, pues también requiere cierto entrenamiento especial. La prueba inicialmente se corregía con plantillas y estas plantillas a su vez permitían hacer un conteo de cada factor y a partir de allí se describía un perfil de acuerdo al cual se hace el análisis de la personalidad. Es importante en su aplicación que el psicólogo o la persona que lo aplique esté segura de que la persona comprenda los resultados y la manera en que va a contestar la prueba. Ahora bien, con respecto a el inventario de personalidad de California, esta es una prueba que se aplica, fue creado por Harrison Wu. Se puede aplicar a partir de los 13 años, evaluar la personalidad y el ajuste social. Son 260 ítems, de los cuales salen 20 escalas de personalidad. Su tiempo de aplicación es entre 30 y 60 minutos. El cuestionario Big Five o BFQ fue descrito y desarrollado por varios autores, basado en el modelo de la personalidad Big Five. Se aplica a partir de los 16 años. Evalúa la personalidad en 5 factores conocidos como extraversión, amabilidad, conciencia, neuroticismo y apertura. Los ítems van a variar de acuerdo a la versión.
Se reportan 5 factores de personalidad y es una escala que, por lo sencilla de aplicar, se demora entre 10 minutos y media hora. El inventario de personalidad neorevisado o con sus siglas, como se conoce con sus siglas NeoPIR, fue desarrollado por los autores Costa y McCrae en el año 1992. Se aplica a partir de los 17 años, evalúa la personalidad en 5 factores, son 240 ítems. Las escalas son esos 5 factores de personalidad y a su vez 30 subescalas. Tiene un tiempo estimado de 30 a 60 minutos de aplicación. El test proyectivo de Bartek de 8 campos, que en Venezuela se utiliza muchísimo en el ámbito organizacional, educativo y clínico por su facilidad, entre comillas, al momento de corregir, pero da muchísima información en combinación con el 16PF. Esta prueba, lo interesante es que, a pesar de ser del año 1939, creada por Eric Bartek, se aplica a partir de los 8 a 10 años, dependiendo del nivel cognitivo del niño. El objetivo es que evalúa la personalidad, creatividad y pensamiento. Cada uno de los 8 campos a dibujar evalúa áreas particulares como el campo 1 evalúa autoestima, el campo 2 las relaciones interpersonales, el campo 3 motivación al logro, el campo 4 el manejo de las situaciones de estrés, el campo 5 liderazgo, el campo 6 toma de decisiones y tipo de pensamientos, el campo 7 evalúa empatía y relaciones afectivas y el campo 8 manejo con figuras de autoridad. Esta también, no hay ninguna escala estandarizada, pero hay distintos manuales de interpretación y el tiempo estimado de aplicación es entre 15 a 40 minutos. El test de la persona bajo la lluvia tiene varios autores, se desconoce el año de aparición, se puede aplicar a partir de los 10 años de edad, incluso un poco antes. El objetivo de esta prueba es evaluar cómo la persona responde an- cómo responde y cuáles son los estilos o los mecanismos de defensa que desarrolla a partir de los estresores. Estos estresores están representados en esa lluvia y si la persona dibuja su paraguas o no. Aunque no hay una escala estandarizada, hay un manual de corrección de esta prueba. Es un tipo de test proyectivo. Su tiempo es bastante corto, de 10 a 20 minutos. Por otra parte, está el test del dibujo de la figura humana de Karen Macover. También se creó por allá en el año 1949. Este es un test que se puede aplicar a partir de los 5 años. Evalúa la personalidad en relación con el autoconcepto y la madurez emocional. Es un test proyectivo. El ítem es la consigna. Dibuja una persona o dibuja una figura humana. Aunque no hay escalas estandarizadas, hay una serie de manuales para su interpretación. Los manuales de interpretación en el caso de las pruebas proyectivas, pues se rigen por elementos de carácter proyectivo, como uso del espacio, trazo y otros elementos. Esta prueba también tiene un tiempo corto. No me voy a detener aquí en la explicación de cada uno de los test porque no terminaríamos. Pero esto es más o menos para que tengan una idea y una aproximación de cómo deben dar respuesta a esa ficha técnica que se les está solicitando desarrollar en esta presentación. Adicional a esto, van a tener la explicación o el resumen teórico de la unidad 4. Con esta explicación damos por culminada la última y cuarta actividad síncrona para la unidad curricular Psicología de la Personalidad 2, secciones 1 y 2. Recuerden que si tienen dudas, comentarios, reflexiones que les surjan durante la realización de la actividad, me pueden escribir a través de la mensajería del aula virtual o a través del foro de dudas. Un gusto haberles acompañado como su tutora este trimestre. Éxito en la tarea. Muchas gracias por su atención.